¿Sabe cómo se dice tierra en hebreo? En el hebreo que aparece ahí, Adama. ¿Y sabe cómo se dice hombre? Adán. Así que el hombre es el de la tierra. El terroso sería una forma de decir, Adán es el de la tierra. Y eso ya indica la naturaleza humana, la fragilidad que le pertenece como ser creado. Eso que dice que él no se olvida de que somos polvo. Claro. Adán, tierra, fragilidad. Y mire lo curioso. Is es varón. Isha, mujer. Así que él hace para el ish un complemento, una isha. Hace para el hombre una mujer. Y fíjense cómo la identidad de ambos, porque ojo con la antropología que dice, imagen de Dios es varón y hembra. Por eso lo perverso de este movimiento que pretende desnaturalizar la imagen de Dios en el hombre, destruyendo la identidad que Dios le dio a cada uno. Por eso lo delicado de este asunto. Además de que destruye la unión del matrimonio y ataca la procreación, multiplicados, reproducidos y multiplicados. Ahí estaría atacando eso. O sea que eso es totalmente satánico, totalmente... Eso es una ideología totalmente contraria a la antropología de la Biblia, al diseño de la Biblia sobre hombre y mujer, y es un atentado contra la imagen de Dios en el hombre. Es un atentado contra el mismo hombre. Fíjense. Y es un mandato de procrear. Claro. También está ahí, que Dios le dice a ellos que incluso ellos están rechazando los roles propios de hombre y mujer. O sea, miren cómo el libro de Génesis tiene una trascendencia para configurar el pensamiento cristiano actual. Esto es lo que ellos quieren destruir. Este es su objetivo, que se destruya esta imagen de Dios en el hombre y que eso se vea en toda la sociedad. Porque al destruirse los roles de varón y hembra, y miren lo que han intentado decir, esta autoridad que Dios le delegó al hombre sobre su esposa la han planteado en términos de esclavitud. Pero ¿saben lo que han dicho? Que la forma de liberarse de esa esclavitud es que la mujer no necesite al hombre. Y desde ese punto de vista se justifica el lesbianismo. Y dicen que la esclavitud a la que históricamente supuestamente ha sometido a la mujer es por causa de su facultad de procrear. Porque entonces, sobre pretexto de cuidar a los niños, son aisladas de su labor dentro de la sociedad. Entonces la otra forma de libertad es rechazando la maternidad. Y de ahí que lógicamente se convierta como elemento esencial para lograr su libertad el derecho, entre comillas derecho, al aborto. Ya ve cómo eso es una cadena de raciocinios que parte desde aquí, desde el desconocimiento del diseño original. Pastor Lula, me llama la atención también en la creación, el lazo que habla, que dice la palabra y puede ponerse la mujer, pero cuando llega un hombre lo hace con su propia mano. Hay una cercanía. Y es que fíjense algo. Se viene hablando de género y de especie.
¿cierto? De acuerdo a su género, según su especie. Cada cosa creada dice, pero cuando se llega al hombre no se habla ni de género ni de especie, se habla de imagen, para distinguirlo de los animales. Y solo entre la imagen se puede dar la relación matrimonial de varón y hembra. Así que mire lo que implicaba que el hombre renunciase a su dignidad de imagen y de su complementariedad para ir a establecer una relación con esto. Para ir a establecer una relación sexual con un animal, por ejemplo. Eso es un rechazo a su naturaleza, un rechazo a su imagen, un rechazo a su mismo ser. Alguien pudo haber pedido a mí, sí, pero entonces Adán pudo haberse quedado como un animal. Porque él dice, bueno, busco un equilibrio idóneo. Claro, y fíjense que Dios dejó claro que aquí no encontró complemento, sino acá. En una que era hecha carne de su carne. Y miren la diferencia, no solamente estamos hablando del término especie, porque obviamente el hombre también pertenece a un género y la mujer pertenece a un género. Pero el autor bíblico quiso resaltar algo, y es que la relación que se establece entre varón y hembra no es solamente un asunto biológico, sino que al varón y hembra se les concedió la imagen, es decir, la capacidad de un amor, no de un mero instinto. ¿Ya ve? La capacidad de establecer una relación de diálogo y no de un mero acto. De tal forma que la relación sexual entre el hombre y la mujer lleva un conjunto de cosas que no le fue concedido a las especies, porque ellos se aparean por mero instinto. Y entre ellos no hay una relación de complementariedad afectiva, espiritual, emocional, como la hay entre el varón y hembra. Todos esos elementos no los hay en una relación de bestialismo. Y producto de la relación del hombre y la mujer fluye la familia. La familia. Y la, ¿cómo es? Y la comunidad, y la sociedad. Que la raza humana sea siga. Ahí vemos el peligro de esta ideología. Y cuando dice ahí, y varón y hembra lo crió también, eso es una forma de decir, no es cuando dice varón y varón, ni hembra y hembra. Varón, que no claro, no cargan nada. Claro. O sea, como dice el pastor, para que haya imagen que dice varón y hembra, no puede ser varón y varón, ni hembra y hembra. Varón, porque fíjense que el texto dice, a imagen suya lo creó, varón y hembra. Exacto. O sea, la construcción de la imagen es, en los dos está la imagen, pero no está separada. La imagen de Dios es varón y hembra. O sea, ese es el orden creacional, o sea, eso es lo que estructura. Yo recuerdo que una vez hablé con un rabino sobre el tema y no sé por qué llegamos al asunto y él preguntó, ¿pero tú estás casado? Y dije, no, yo todavía no estoy casado. Tú eres medio hombre todavía. Pero su expresión era como que hay todo un conjunto de cosas que todavía no has vivido, que faltan en tu experiencia, o como para decir, te falta ser un hombre completo, en el sentido de que te falta tu complemento. Habrá muchas cosas que no desarrollarás hasta que te cases. Era como lo que él decía. ¿Tienes una idea del matrimonio? Sí, pero eso lo sabrás cuando te cases, cuando se dé la unión. Entonces también, y sin duda que es en el matrimonio donde el hombre comienza, hombre y mujer, porque ambos desarrollan mucho más sus potencialidades por medio de la unión que Dios les concedió. La experiencia de amar a un hijo no es igual a la de amar a un perro. Eso es una falacia y la mentira más absurda del mundo. No es igual. Ahora, cualquiera que tenga un hijo puede ver la diferencia entre el cariño que le puede tener un perro, una mascota, y a un hijo. Pero ¿cuándo lo sabrá? Cuando vea la diferencia que hay entre cómo se ama el uno y cómo se ama el otro. Mientras no tenga el hijo no sabrá.
Mientras no tenga la esposa no sabrá. Y fíjense cómo Dios incluso le da una fuerza a esto, que cuando encarga al hombre, cuando al hombre se le encarga a la mujer, o sea, el hombre es responsable por ella. No se le da una facultad de esclavizarla, sino una responsabilidad incluso por ella. Por eso cuando el hombre, cuando usted ve el relato del capítulo 3, ¿a quién llamó Dios a responder? El hombre. Adán. ¿Ya ven? Porque ahí fue que se le dio la... ¿A quién fue el que le dejé a cargo sobre el Edén? ¿Sabía Dios lo que había pasado? Sabía. ¿Sabía la actuación de la serpiente? Sabía. ¿Sabía lo que hizo la mujer? Sabía. Bien pudo haber dicho, serpiente. Pero es que a la serpiente no fue que se le dejó el Edén. Ella no era la administradora. Mujer, tampoco fue a la mujer a la que se le dio. ¿Quién era el encargado? Tú. Así que tú respondes. Eso es igual que si usted llama hoy en cualquier empresa del mundo. El gerente no va a decir, no, hay que mire, fulanito por allá. Dice, no, un momento. ¿Quién es el administrador aquí? Usted. Entonces, ¿quién es el que supervisa aquí? Usted. ¿Quién fue el que no supervisó? Usted. Sí, puede que la falla haya sido allá, pero ¿por qué usted no se enteró de esa falla y por qué no corrigió? Entonces, usted responde. Por eso Romanos 5 se construye sobre ese argumento. Por el hombre entró el pecado en el mundo, y cuando usted lee Génesis dice, no, pero es que eso está como equivocado, ahí hay una contradicción, porque debió decir por la mujer. Dicen, no dice por la mujer, dice por el hombre, porque el hombre era el responsable del Edén. Ahora, ¿sigue vigente ese modelo para nosotros hoy? Alguien podría decir, eso es del Antiguo Testamento. Ese modelo sigue vigente porque es orden de creación, antes de la caída incluso. ¿Ya ven? Así que por lo menos yo comparto la tesis de que el texto habla de las dos cosas, de la palabra de Dios y el diseño que la palabra de Dios da, y obviamente de la creación en las dos diferentes énfasis. Por eso tampoco se puede uno matricular junto con la teología liberal que dice, por ejemplo, que hay una contradicción. Realmente no hay una contradicción. Hay un énfasis del mismo relato. Más detallado el segundo sobre un aspecto. Pero si usted ve el segundo relato, casi no habla del resto de la creación de los seres vivos y esto y lo otro. Dice, creó los animales, ¡pum! Y después se detienen en la creación del hombre. Hace énfasis. Claro. Y si usted lo complementa, tiene una unidad de pensamiento. Tiene una coherencia de pensamiento. Con énfasis en puntos de vista diferentes. Sí, no, exacto, no es. Hay algunos que dicen eso. Sí, hablan de una creación preadámica y salen con una cantidad de cosas y uno dice, bueno, pero el texto no dice eso. Si usted lee con cuidado, el texto no lleva hasta esas explicaciones. Pero sí es importante, sobre todo en el contexto que nosotros estamos viendo, que la iglesia haga esta reflexión otra vez desde Génesis. Dice, ¿qué es lo que se está atacando aquí de fondo? Es que mire el lenguaje que se está utilizando. Naturaleza. ¿Sí ve? Nosotros como creyentes debemos hablar de creación. Orden de creación o diseño de creación. La naturaleza es sabia. No, Dios creador es sabio. Eso marca una diferencia en de dónde parto yo y de dónde parte el otro. Hay una cosmovisión detrás de todo esto, porque por lo general esta naturaleza es impersonal. Hablan de la madre naturaleza. Aquí no se permite la indeterminación.
porque aquí estamos hablando de un Dios personal. Y estamos hablando de que esta naturaleza es por lo general evolutiva o por procesos de azar. Pasó porque sí. La mujer puede tener hijos porque sí. Entonces, si la mujer puede tener hijos de chiripa, bien puede decir que no quiere tener hijos y ya. Entonces ella puede convertirse en un hombre y no pasa nada. Se equivocó la naturaleza y ya. O se equivocó la naturaleza y él debía nacer hombre, debía nacer mujer y nació hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos nos equivocamos, que la naturaleza no se equivoca. ¿Cuál es el problema? Pero cuando decimos no, él o ella fueron hombre o mujer, porque Dios así lo dispuso, y negarse a asumir su naturaleza, su orden de creación o su diseño, es el primer acto de rebeldía que está cometiendo el hombre o la mujer, que se niega a no asumir los roles de su diseño para querer cambiarse de diseño. Y eso va a tener efectos a nivel espiritual, emocional y hasta físico. Porque para que un hombre asuma el cuerpo de mujer tiene que hacer una cantidad de alteraciones químicas. Se dice que tanto perjudicial para el hombre como para la mujer cuando quiere cambiar lo que Dios ya determinó para él. Eso va a producir unos efectos a su cuerpo, a su vida emocional, todo eso, y todo eso se sabe. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Por un acto de rebeldía. Es más, se dice que no solamente, se dice también que además la parte física, que da un problema mental. Claro. Porque tú tratas de cambiar tu identidad. Y es que fíjense, o sea, cuando a veces uno habla con psicólogos y salen con el argumento, bueno, pero hay que enseñarle que acepte su condición de homosexual o su condición de lesbiana. Y dice, bueno, ¿y por qué no simplemente le dice que acepte su condición de hombre y ya? No sirve la misma medicina. ¿Cuál es realmente el argumento? No, tú eres hombre y acepta que eres homosexual. No, tú eres hombre, acepta que eres hombre y punto. Te tocó. Si no te gusta, de mala, porque tú eres hombre y no puedes cambiar eso. No puedes añadir ni a tu estatura un codo, ahora mucho menos cambiarte de sexo. Son límites creacionales que al hombre no le es dable modificar. Eso lo aprende uno desde Génesis. Y miren todo el daño que ya tiene nuestra sociedad en la mente al rechazar esto. Por eso es importante volver a retomar en las predicaciones todo el Antiguo Testamento y todos estos temas del diseño divino, la estructura del hogar, la importancia del matrimonio, la función de Dios en el matrimonio, qué quiere Dios con el hogar, cuál es el modelo bíblico de hogar cristiano. Porque no vaya a creer, tenemos mucho de esa ideología feminista también en la iglesia. También tenemos muchas hermanas que no saben cuál es su rol como mujeres. Y tenemos muchos hermanos que han renunciado a su responsabilidad como varones dentro de la iglesia. Y quizás si usted pregunta a muchos de los hombres, por ejemplo, por el mercado de su casa, ¿qué se necesita en su casa? ¿Usted cree que respondería? ¿Sabe usted qué hace falta en su casa hoy? No tiene ni idea. ¿Sabe usted qué va a comer mañana? No tiene idea. Bueno, sí, eso hay una definición de roles. Pero ¿cuál es el punto al que quiero ilustrar? Eso no se ve solamente en el mercado. Hay una reunión de padres de familia.
mija, pez. Está lleno de ¿dónde va la familia? También las madres. El niño tiene que ir a una cita médica. Esposa. Y así. Aquí está la plata. Mira a ver que alcance para los 15 o para los 30 días. El niño tiene un problema. Mira ese hijo tuyo, corrígelo. Sí, pero ¿a quién le dio Dios la mayordomía de ese hogar? Al hombre. Y el hombre olímpicamente se ha ido saqueteando sus responsabilidades, se aisló de la casa, no tiene nada que ver con la administración de la economía de su hogar muchas veces. Los procesos formativos de sus hijos no sabe ni por dónde va. Hay unos que no saben ni en qué curso está el hijo. No conocen los nombres de las profesoras. No sabe qué locura le están enseñando a su hijo en su casa, porque él no es capaz de hablar con ese niño y preguntarle: ¿qué te dijeron tus profesoras hoy? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Claro. Y en lo espiritual ni se dice. Oración en casa, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? El sacerdote del hogar. Que el papá le enseñe la Biblia al hijo. ¿Cuándo se ha visto? Para eso está la escuela dominical. Eso es un diseño de Dios y el hombre tiene que cumplir. Ahora, cuando el hombre trata como que no dé cuenta y trata de cambiar, a veces puede ser demasiado tarde, porque ya como el rol de la autoridad. Claro. Mire, se ven muchos hogares donde los hijos van donde la mamá a pedir permiso. O dile a tu mamá. Dile a tu mamá. ¿Cómo comienza? La mayoría de las veces así. Dile a tu mamá. Ya el niño después dice: ah, no, pues no lo digo a mi mamá. Y después llega el papá: papi, voy para tal parte, ¿viste? No, pero ya mi mamá me dio permiso. ¿Está bien? Y se van perdiendo las dinámicas del hogar, los roles. Y el niño va creciendo con una mente confundida en aquí, ¿qué? ¿Quién hace qué? Aquí manda mi mamá. Soy el que digo la última palabra. Y el lado termina mirando a la mamá. Y si el niño comete alguna falta, por lo general va donde su mamá, para que su mamá le sirva de escudo. Ya mi mamá me pegó, ya mi mamá me regañó. Son dinámicas. Y las iglesias, la función del 80% es la misma. Se refleja ese modelo de desidia en muchos varones de su propio hogar en la iglesia. En la casa yo llego y me siento a ver televisión y a leer el periódico, en la iglesia también. Yo voy el domingo a sentarme. Y usted ve a las mujeres haciendo todo. Dice: bueno, pero ¿y Efesios dónde quedó? ¿Se acuerda? Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el varón es la cabeza del hogar. Pero resulta que él no es cabeza en ninguna de las dos partes. Eso es para uno reflexionar. Y muchos desórdenes emocionales, espirituales, psicológicos, sociológicos, de todo, tienen una raíz en la perturbación del diseño original del hogar. Y mira hasta dónde ha llegado eso, hasta las ideologías que vemos hoy. Es un punto para reflexionar muy, muy serio. Y de pronto vale la pena hacer hoy como la meditación por todo lo que hemos visto con todo el asunto que está pasando con la ideología de género en nuestro país. Cosa que no es nada nueva. Esa ideología viene gestándose desde 1960. Y la ONU la viene apoyando casi desde el 91. Y en Alemania hay leyes de ideología de género, en España hay leyes de ideología de género, la Unión Europea asumió esa ideología.
Y el último reducto que queda sosteniendo esto es América Latina. Y eso no va a ser por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque América Latina económicamente es dependiente de esos países. Y esos países van a exigir que esa ideología sea implantada en los proyectos de desarrollo de Colombia y de los países latinoamericanos, so pena de que todas las ayudas económicas que reciben los países de América Latina de esos países sean retiradas. Y so pena de todas las sanciones por incumplimiento de los tratados internacionales que Colombia suscribió con esos países. Complejísimo. Y me contaba que ellos estaban haciendo curso en la universidad, ellos son cristianos, cristianos bautistas, y dicen que hay una universidad de Canadá, dice que tú ves por ahí, mujer con mujer, hombre, trayendo las manos, allá besando, en estos países desarrollados, y se da eso. Oye, entonces, esa cultura de una u otra forma entra a nuestra tradición y a veces no puede. Claro. Y aquí se está imponiendo. Y aquí se está imponiendo por medio de leyes, pero leyes que están contra el diseño de la creación de Dios. Pero me gustó el movimiento, países. El movimiento que hubo ahora, fíjate que ese movimiento logró inclusive retirar las cartillas después de sacar una cantidad de leyes. Esa cartilla fue hecha bajo orientación de la ONU. De la ONU. Entonces ahí vemos lo que, fíjense cómo cuando el mundo se aparta del diseño de la creación de Dios, mire hasta dónde llega. Y eso fue lo que trajo en Sodoma el juicio de Dios, ¿verdad? Claro. O sea que nuestra sociedad está a puertas de ver las consecuencias. Y es que mire, cuando se destruye el pilar de la sociedad, que es la familia, ¿qué va a quedar? No queda nada. Nada. O cuando tú renuncias a tu moral, puedes hacer lo que te da la gana. y que se muestra lo maligno de esa ideología de género, por lo menos con el tiempo, si se une mujer con mujer y hombre con hombre, la raza humana se va Esa va a ser una forma efectiva de control de natalidad. O sea, y fíjense que por eso es importante que la iglesia vuelva a ese fundamento de la escritura, para un diseño de los hogares, para un diseño de las iglesias, para roles definidos que formen una juventud con una identidad clara frente a todo lo que van a ver en la sociedad. Y de eso somos responsables nosotros. Y sobre todo la iglesia, que entiende cuál es la importancia de esto. Hay mucha gente en la sociedad que no entiende lo que está pasando, pero nosotros como iglesia sí sabemos qué es lo que se está atacando. Y si bien es cierto, con todo eso no se van a convertir muchas personas, por lo menos hay que frenar el avance de todas esas cosas hasta que el Señor en su gracia lo permita. Somos llamados a resistir eso hasta que podamos, porque cuando no podamos resistir eso, entonces la iglesia va a comenzar a ser perseguida. Entonces a los cristianos se les va a reclamar de por qué no mandan a los niños al colegio. Y entonces cuando un niño de esos diga que no va porque ve esas cosas esas expresiones o todas esas cosas en su colegio, entonces le van a decir que está discriminando y que eso es por la enseñanza que le han dado sus padres. Entonces van a tomar medidas contra los padres. Y si la iglesia dice algo contra eso, cuando sea legal, entonces va a tener sus consecuencias legales. Entonces será discriminación. Entonces, todo eso, o sea, realmente, o la iglesia se vuelve la escritura a convicciones serias y profundas y se convierte en lo que debe convertirse para la sociedad, que es sal y luz. Y si perdemos esta oportunidad que tenemos ahora de hacer una resistencia, nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a sufrir esas consecuencias.
llega una situación de hombre, tenía rato que no me escuchaba hace 3, 4 años un estudio. Así que a veces en la sociedad hay oyentes no competitivos, ¿sí? O lectores no competitivos. Y eso tiene que ver mucho. Por ejemplo, tú lees algo y si no está, no eres competente, para eso no entiendes. Y entonces dejas pasar las cosas. Lo interesante es que tú tienes que respirar la palabra para convertirte en un, ¿verdad? Un lector competente. Tú tienes que buscar palabras, tienes que mirar la palabra, cuál es el diseño, de dónde viene. Y ahí es donde la predicación tiene que ser lo más que se pueda, predicaciones positivas. Ya no tanto predicaciones emocionales, y lo que es preocupante es que las personas están acostumbradas a escuchar las predicaciones emotivas que no tienen que ver con la palabra. Entonces tú vas a decir la palabra, la gente comienza a no entender por qué, porque le cambiaste el módulo de lo que realmente se debe decir en la iglesia. Y eso es clave para nosotros los líderes, que tenemos que estar pendientes de eso y enseñarle a la iglesia realmente lo que es la palabra. Los líderes deben comenzar desde los púlpitos a construir una mentalidad bíblica. Claro. De que la gente entienda. No, pero eso de ella ha formado un escándalo allá por las cartillas esas. Eso, pues. Pero cuando uno entiende esto, dice, no, es que aquí se está atacando toda la visión cristiana que nosotros incluso heredamos. Nuestros valores hoy, todavía en nuestras sociedades occidentales, se construyeron sobre la Biblia. Y eso es lo que ellos quieren destruir, todo eso. Y construir una sociedad completamente ajena a los valores judeocristianos. Pero el problema es que la iglesia no entiende ni siquiera cuáles son esos valores que debe defender. Y no sabe ni siquiera lo que está peleando. Y peor, ni siquiera se involucra en el debate. Y ni siquiera sabe cómo hacerlo. Porque llega a este debate a decir, la ministra es el diablo. Con ese discurso no es que la iglesia va a crear una conciencia y una mentalidad diferente. Al contrario, ese discurso es lo que ha dado justificación para el rechazo. Sí, nosotros sabemos que hay una dimensión espiritual detrás de todo esto, pero ellos no entienden eso. Porque ellos sí están bajo toda esa influencia. ¿Cómo hay que comenzar a mostrarles dónde están las falacias y dónde están los errores de toda esa ideología y hacia dónde va ese asunto? Y después mostrarles con la escritura cómo es que debe ser una familia, cómo es que debe ser la educación de los hijos, cómo es que debe ser el diseño de una iglesia, cómo es eso. Y para eso hay que volver al diseño de Génesis. Y mostrarles los ejemplos. Miren cómo sociedades como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por esa falta, por esa inmoralidad. Cómo el imperio romano se cayó por eso. Y cómo muchos imperios, potencias a nivel económico, se destruyeron por su inmoralidad. Su falta de valores los llevó al traste, aunque tenían todas las riquezas del mundo. ¿Ya ve el asunto por dónde va? ¿A qué se está enfrentando la iglesia? ¿Y a qué nos ha llamado Dios? Este es un punto donde hay un aspecto crucial y una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Y fíjense cómo abordar estos temas ayuda mucho a crear esa conciencia. Y se preocupa uno cuando entiende eso. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Y esto no es asunto solamente de una marcha. Gracias a Dios que se hizo y se detuvo ese avance. Pero si las cosas se quedan ahí, de pronto la próxima vez que se expida una ley de educación, bien se aprueba eso y nadie se da cuenta. Entonces hay que estar muy atentos.